En este video vamos a hablar de una técnica de modelado que nos va a permitir que las piezas en un mismo archivo contengan en un solo modelo 3D o en un mismo archivo varias configuraciones posibles. Para eso vamos a retomar nuestra pieza ejemplo, que es el soporte en L. Vamos a abrir y abrimos la pieza soporte en L. Vamos a generar múltiples configuraciones de esta pieza modelándola en forma de iPart. Vamos a empezar primero creando una copia de esta pieza con respecto a la que hicimos en el video anterior. Vamos a Archivo, Guardar como, y la guardamos en la misma carpeta como soporte en L, pero con el nombre espacio, iPart agregado al final. Entonces guardamos una copia que se va a llamar soporte en L iPart. Guardamos esta pieza y ahora ya estamos en la pieza soporte en L iPart. Vamos a ir al gestor de parámetros y vamos a sacarle la lista de valores múltiples a los parámetros y vamos a decirle directamente que el parámetro AA1 valga 30 milímetros sin una ecuación. Le damos 30 milímetros al parámetro AA1, luego vamos al parámetro LL1, hacemos clic derecho en el nombre del parámetro o en la unidad, hacemos clic derecho y le damos a editar lista de valores múltiples. Una vez que hacemos esto, entramos a la lista de valores múltiples. Le damos a esta casilla que dice permitir valores personalizados, luego seleccionamos cada uno de los valores de la lista y le vamos dando a suprimir con este botón. De esta manera vamos sacando los valores múltiples, le damos permitir valores personalizados y le damos a aceptar. De esa manera ese parámetro vuelve a tener un solo valor posible. Vamos a dejarlo nuevamente en 60 milímetros. Ahora vamos a hacer lo mismo con el parámetro LL2. Hacemos clic derecho, le damos a editar valores múltiples, activamos la casilla permitir valores personalizados y vamos suprimiendo los tres valores múltiples de la lista. Cuando hicimos esto, ya volvimos nuestra pieza a que los parámetros LL1, LL2 y AA1 tengan valores de 60, el valor LL2 va a ser 50 y el valor AA1 tenga solamente 30 milímetros. Luego vamos a mirar y vamos a explorar ahora las posibles combinaciones que tiene que tener o las posibles configuraciones que tiene que tener esta pieza. Para eso vamos a mirar el esquema anexo. Si observamos el esquema de la pieza, vamos a ver que una de las configuraciones necesita que LL1 tenga 60, LL2 tenga 50 y el espesor sea 8 para todas, pero va cambiando LL1 y LL2. Esas son las dos medidas que van cambiando de una configuración a la otra. Ahora bien, en la tercera configuración tiene que aparecer este nervio, que básicamente es un nervio que va desde una esquina a la otra, centrado en la mitad, y que va a tener el mismo espesor que el parámetro espesor. Primero vamos a modelar el nervio en cualquiera de las configuraciones, en todas las configuraciones, para que tenga el nervio en todas, pero vamos a hacer luego que en las dos primeras configuraciones se desactive esa operación y en la otra se vuelva a activar. Vamos a ir al modelo de la pieza ahora. Nos vamos al modelo, estando en el modelo 3D, nos vamos a parar en un plano transversal, sería el plano XY, que es el plano en el cual modelé el boceto transversal. Nos paramos en el plano XY, le damos a crear un boceto en este plano, es decir, nos paramos en el plano XY y creamos un boceto. Ahora, en este boceto vamos a proyectar geometría y vamos a proyectar esta línea y esta línea. Es decir, las dos líneas interiores proyectadas en ese plano. Y luego vamos a dibujar una línea común, que vaya desde este extremo de una línea horizontal. Vamos a alinear la vista, vamos desde este extremo hasta este extremo. Y automáticamente se crea una línea. Vamos ahora a terminar boceto. Y vamos a darle a extruir desde el plano medio hacia las dos caras. Y la distancia que va a extruir va a ser directamente, vamos a mostrar parámetros, y le decimos que sea el espesor. De esta manera logramos que nuestra pieza tenga un nervio que se va a adaptar a las variaciones de los parámetros. ¿Por qué? Porque la longitud de este lado depende de una proyección y la longitud de este lado de una proyección, y que va a tener un espesor igual al espesor. Si yo ahora me voy al gestor de parámetros y cambio, por ejemplo, esta longitud a 120, deberíamos ver que el nervio se tiene que actualizar, su tamaño se tiene que actualizar. ¿Por qué? Porque si yo entro al boceto que define el nervio, esta línea es una línea proyectada. Y si cambia la geometría que le da origen a esa proyección, también cambia esa línea. Lo mismo pasa para esta línea. Y como esta línea nace del extremo de una al extremo de la otra, directamente queda como líneas proyectadas.
Si esto no ocurre, puede ser que le falte agregar una coincidencia a los puntos extremos de esta línea. Una vez que vimos que nuestro nervio se adapta a los cambios de parámetros, vamos a ver que ahora podemos empezar a crear el iPart. Tenemos el nervio, entonces vamos a ver lo siguiente. Las operaciones del árbol de operaciones de esta pieza, la instrucción 1 es la L propiamente dicha del soporte. Ahora, la instrucción 2 es el nervio. ¿Ah? Ahora, lo que yo tengo que hacer es crear diferentes configuraciones para esta pieza. Para eso vamos a crear esta pieza como un iPart. Nos vamos a la solapa Administrar, nos vamos al botón que dice Crear iPart. Cuando vamos a este botón nos va a salir este cuadro de diálogo. En este cuadro de diálogo lo que vamos a crear es una tabla de configuraciones. En esta tabla de configuraciones, cada columna es un parámetro de la pieza que va cambiando. Y cada fila es una nueva configuración posible. Acá tenemos una sola fila porque esta pieza tiene una sola configuración. La primera columna es el nombre con el cual Inventor va a guardar esa pieza. La segunda fila es el iProperty, número de pieza que va a tener esa pieza cuando esté en la configuración correspondiente a esa fila. Si yo ahora hago clic derecho en la fila y le pongo insertar fila, se va a crear una segunda fila que corresponde a una segunda configuración. Vamos a decirle que en esa segunda configuración el parámetro LL1 valga 100 y el parámetro 80 y el parámetro LL2 valga 80. El parámetro EA1 o EE1 viene del Excel, no va a cambiar, por lo tanto podemos hacer clic derecho y podemos suprimir la columna. El parámetro AA1, que es el ancho, si observan el plano del esquema dimensional de esta pieza en múltiples configuraciones, no cambia de una configuración a otra. Entonces podemos hacer clic derecho y suprimir esta columna porque es algo que no va a variar. Entonces en cada fila yo tengo una configuración posible de la pieza y en cada columna tengo un parámetro que varía de una configuración a otra. Por ejemplo, para la configuración 1 de mi pieza, el parámetro LL1 vale 60, pero para la configuración 2, el parámetro LL1 vale 80. Y así podemos agregar una tercera configuración. Vamos a clic derecho, le damos a insertar fila, vamos a darle al parámetro LL1 el valor de 100 y al parámetro LL2 el valor de 100. De esta manera creamos tres configuraciones de la pieza. Una configuración 1, donde este parámetro va cambiando y este también, el L1 y el L2 van cambiando. Y una configuración 2 y 3 y 4, así puedo crear la cantidad de configuraciones que desee y esta pieza va a ir cambiando sus medidas de una configuración a otra. Si yo ahora le doy a aceptar, vamos a ver que la pieza se va a configurar y va a aparecer en mi árbol de operaciones, arriba, la primera casilla, aparece un ítem que se llama tabla. Si yo expando ese ítem, voy a ver las tres configuraciones. Si yo elijo, por ejemplo, configuración 2, voy a ver que cambia el modelo 3D, va a cambiar a la configuración de 80 por 80. Si yo me voy a configuración 3, va a cambiar a la configuración de 100 por 100. Si yo ahora vuelvo, puedo ir mirando las diferentes configuraciones de la pieza. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que si volvemos a repasar el modelo o el plano de la pieza, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver que la configuración 1 tiene que no tener el nervio, la 2 tampoco, y la 3 solamente tiene que tener el nervio. Otra de las cosas que podemos controlar cuando configuramos un iPart es, vamos a clic derecho y vamos a editar tabla y podemos editar las configuraciones de la pieza. Lo que podemos controlar es hacer que ciertas operaciones como instrucción 1 y instrucción 2 se desactiven o se desactiven en una configuración o en otra configuración respectivamente. Para eso, dentro de estas solapas podemos ver todas las cosas que podemos controlar en las configuraciones de iPart. Podemos ir a la solapa desactivación y acá podemos decirle agregar que controle de una configuración a otra la activación o desactivación de cualquiera de las operaciones de nuestro modelo. Vamos a elegir la operación instrucción 2 y le damos con este botón para que agregue la posibilidad de activar o desactivar esa operación. Le damos a agregar y se agrega una columna que se llama instrucción 2, que va a controlar si se activa o si se desactiva la operación de una configuración a otra. Entonces ahora
le podemos decir que para la primera configuración se ponga en estado desactivar. Para la segunda operación podemos copiar esa palabra desactivar y pegarla en la segunda. Y lo que le estamos diciendo básicamente es que en la configuración 1 y en la configuración 2, donde L1 y L2 valen estos valores, en la instrucción 2 se desactive. Pero para la tercera configuración, la instrucción 2 se va a activar. Si yo ahora le doy a aceptar, voy a ver que la computadora trabaja un poco para generar las configuraciones, pero ahora veo que en la configuración 1, activa en la tabla, veo la pieza sin el nervio y mide 60 por 50. Ahora, si yo activo la configuración 2, voy a ver que la pieza cambia sus dimensiones, pero mide 80 por 80, pero el nervio sigue desaparecido. Y si activo la configuración 3, haciendo doble clic siempre en la tabla, voy a activar la configuración 3, donde ahora la pieza va a medir 100% y aparece el nervio. Es decir, resumiendo, la tabla de iPart, si yo me voy, hago clic derecho y dentro de editar tabla, nos permite generar tablas donde cada fila es una configuración posible de la pieza y cada columna es un parámetro donde yo en cada celda de la respectiva fila de esa columna voy a decirle cuánto vale ese parámetro, el parámetro de la columna, para la configuración de cada fila. De esta manera vamos generando configuraciones. Ahora podemos darle a aceptar. Acá si no hicimos ningún cambio no nos va a dejar, le damos a cancelar. Ahora le damos a guardar y guardamos estos cambios como un iPart. ¿Qué ventajas tiene modelar de esta manera? Primero, que solamente tengo un solo archivo soporte en L para las tres configuraciones, lo cual me permite ahorrar en cantidad de archivos que yo tengo que manejar para las configuraciones. Lo otro es que si yo creo un nuevo ensamblaje, vamos a nuevo, normal, milimétrico, IAM, yo puedo insertar en el mismo ensamblaje dos configuraciones diferentes de la misma pieza. Por ejemplo, puedo ir a insertar, elegir la pieza soporte en L y part, y cuando yo le inserto, cuando le doy a insertar, me va a decir qué configuración de la pieza querés insertar. Si querés insertar la número 1, la número 2, la número 3. Puedo insertar la número 1, le doy a OK, le doy a aceptar y se inserta una copia. Ahora, la segunda copia puedo decirle que me inserte la configuración número 2. O puedo irme a la configuración de tabla y decirle que elijo la configuración número 2 y en el mismo ensamblaje inserto otras copias de la configuración 2 de ese iPart. Y puedo elegir número 3 y insertar número 3. Es decir, yo inserté siempre copias de la pieza soporte L iPart, pero estoy insertando diferentes configuraciones de la misma pieza en un mismo ensamblaje. Esa es una ventaja porque cuando hay piezas que son muy parecidas, conviene modelarla con las configuraciones y luego yo voy insertando las configuraciones que necesito en cada una de las necesidades que tenga. También puedo ver que si yo creo un nuevo plano ISO IDW, puedo ver que puedo insertar vistas de base. Puedo insertar vistas de base del iPart. Puedo insertar vista de base de la configuración 1. En estado de modelo puedo decirle que me inserte una vista lateral de la configuración 1. Y en el mismo plano puedo insertar una configuración. Puedo insertar una configuración de la vista en estado de modelo, puedo elegir que ponga una configuración 2 o una configuración 3. Entonces en el mismo plano yo puedo ver vistas de la misma pieza en diferentes configuraciones. Ahora, si volvemos al iPart, cuando nosotros vamos para editar las configuraciones tenemos que hacer clic derecho en la solapa tabla, le damos a editar tabla. Podemos ver que podemos controlar ciertos parámetros, podemos agregar parámetros para controlarlos de una configuración a otra. Todo lo que yo tome de acá y agregue, acá se va a agregar como columna y quiere decir que es algo que va variando de una configuración a otra de la pieza. Podemos cambiar propiedades de la pieza, es decir, hay properties que vayan cambiando. Podemos cambiar que se activen o se desactiven parámetros, podemos cambiar diferentes operaciones personalizadas. Podemos cambiar roscas, es decir, podemos cambiar un montón de propiedades de la pieza para que la pieza tenga diferentes configuraciones. Pero en general, esto de cambiar parámetros de una configuración a otra y cambiar piezas es lo que más se va a ocupar. Puede ser que haya veces donde hay parámetros que yo necesito cambiarlos y no aparecen acá. Entonces puedo buscarlo en parámetros, busco el parámetro en esta lista, por ejemplo, supongamos que queremos que cambie el ancho también.
lo selecciono de acá y lo agrego con esta flechita. Cuando lo agrego aparece una flechita o una nueva columna donde yo puedo cambiar el parámetro de una configuración a otra. Y ahora, por ejemplo, le puedo decir que en la configuración de 80x80 el parámetro ancho valga 40 milímetros. Entonces si le doy a aceptar, se va a agregar esa nueva edición en la configuración. Y ahora puedo ir, si yo miro esto de frente y activo la configuración 2, voy a ver que no solamente cambia a 80x80, sino que el ancho va a cambiar a 40. ¿Eso por qué? Porque en la tabla le digo que el ancho también está cambiando. De esta manera puedo ir agregando parámetros que cambian y puedo ir agregando operaciones que se activan o se desactivan, generando diferentes configuraciones de esta pieza o iPart.